Amados hermanos, hoy veremos el capítulo 13 y 14 de Job. My brothers and sisters, today we will look at Job chapter 13 And 14. and 14, Donde se nos describe cómo durante largas horas de angustia, where we are shown how during long hours of anguish, Job planea qué le diría al Señor si le diera esa oportunidad de hablar con él. and how Job explains how he would say to the Lord if the Lord gave him the opportunity to. Y esto es muy interesante. And this is very interesting. Vamos rápidamente a leerlo. Let's go ahead and read it. Capítulo 13, versículos del 1 al 18. Chapter 13, verses 1 to 18. Aquí, él básicamente en estos primeros versículos está cerrando la conversación con sus amigos, And here he's closing conversation with his friends, diciendo, vea, ustedes no ayudan en nada. and saying, "Oh, you don't help with anything. Si Dios me va a juzgar a mí, If God's going to judge me, igual los va a juzgar a ustedes. he's also going to judge you. Pero por favor, ya déjenme en paz. But please leave me in peace." Eso es básicamente lo que les dice. Vamos a Job 13, del 1 al 18. That's basically what he's saying. So let's go to Job chapter 13, verses 1 to 18. And you may read it to the language of your preference. Thank you. Dice, he aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras, sois todos vosotros médicos nulos. Pero patada voladora. Ojalá cayerais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento y estad atento a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Sería bueno que Él os escudriñase? ¿Os burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas. De cierto, su alteza os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Escuchadme y hablaré yo y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre en vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiera mi causa, sé que seré justificado. Cierren la boca. Close your mouth. Ustedes no saben nada. You know nothing. Déjenme en paz. Leave me in peace. Y ahora vamos a analizar primeramente el caso que Job ha preparado para con Dios. Now we're going to first analyze the case Job has prepared before God. Tiene todo organizado en 4 puntos distinguibles. He has everything organized in 4 different points. Y esto se va poniendo cada vez más interesante este libro. And this is becoming more and more interesting. De muchas formas vamos a identificar no solo el corazón de Job, In many ways, we will identify not only with Job's heart, sino que vamos a identificar mucho de lo que Dios trabaja con nosotros. but also understand much of what God is working within us. Mire, la primera es una súplica por ciertas condiciones que él siente que necesita. The first thing Job does is plead with certain conditions he needs Antes de ponerse en pie y hablar con Dios. before he can stand up and speak with God. Mire lo que él dice, vamos del 19 al 21. Let's see what he says. Let's go to verse 19 into 21. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. A lo menos 2 cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Hasta el 20. Sí, y no me asombre tu terror. Algo maravilloso guarda Job. There is something remarkable about Job. Él entiende que él necesita misericordia
antes de siquiera pensar poder presentarse delante de Dios. He understands that he must receive mercy before he can even present himself before God. Y entonces pide dos cosas. And so he asks two conditions. La primera, alivia el dolor y la angustia que sufro, That God will relieve the pain and the anguish he is suffering, para que no tenga que hablar desde ese constante tormento corporal. so he does not have to speak from the constant physical torment. Le dice, lo primero que pediría es, quítame este dolor, The first thing I will ask, take of this pain, para que pueda estar hablando tranquilo. so I can be speaking in peace. Y la segunda cosa muy asombrosa que él pide es que Dios oculte un poco su grandeza, And the other one will be that God would hide his greatness, para que Job no se aterrorice al ver su poder, so Job will not be terrified by God's power, para que no se aterrorice al ver la majestad de Dios. or terrified by seeing God's majesty. Y esto es valiosamente significativo, hermanos. And this is deeply significant. Job nunca abandona su conciencia del carácter santo y soberano de Dios. Because Job never abandons his awareness of God's holy and sovereign character. Nunca se aparta de esa conciencia del carácter de Dios. He never abandons that consciousness of God's holiness and power, Aunque él mismo se siente maltratado de muchas maneras, even though he feels mistreated in many ways. siempre percibe la majestad de Dios. He always and continues to recognize God's majesty. Y él pide que el Señor lo libre de ese temor para poder entonces hablar delante de él, presentar su caso. And he asks God of this so the Lord may free him from fear so he can present his case. Mira, tener conciencia del carácter de Dios es una de las cosas más importantes en el cristiano. Being aware of God's character always is very important for the Christian life. ¿Por qué? Why? Porque nos permite vivir y movernos con sabiduría. Because it always allows us to live wisely. Nos permite actuar con seguridad, And it helps us to act with confidence disfrutar de paz interior and to enjoy inner peace y tener una guía moral constante. and have a consistent moral guide. Todas esas cuatro cosas suceden al tener conciencia del carácter de Dios. All those four things have us to understand the characters of God, Diga, conciencia del carácter de Dios. to have an awareness of God's character. Mire, esto, justo, la conciencia del carácter de Dios, This is exactly has been ¿cómo fue? Disculpe. esto, This el carácter de Dios, this of God's character, la conciencia, the awareness of it es lo que se ha perdido actualmente de muchas formas. has been lost in many ways Por falta de conocimiento y conciencia del carácter de Dios, because of a lack of knowledge and awareness of God. la iglesia ha perdido sabiduría. The church has lost wisdom. Se ha encaminado a una seguridad falsa, It has moved towards self-reliance basada en la autosuperación. and self-improvement. I had a different word. Una iglesia que se ha vuelto afanada y turbada. And church has become anxious and troubled. Y una cosa muy importante y muy visual, And something very important and very visual, ha perdido la guía moral del vivir. and has lost the moral direction for daily living. Actualmente la iglesia ve con liviandad el pecado y lo tolera. It's how the church sees sin and they tolerate it. Todo esto ha sucedido All this has happened al olvidar indagar y vivir en torno al conocimiento del carácter de Dios. because we have stopped seeking and living in the knowledge of God. Cuando tú como cristianos, You as a Christian, cuando tú y yo como hijos de Dios, you and I as children of God, dejamos de indagar en el carácter santo de Dios, and we have stopped inquiring or seeking, perdemos sabiduría, we lose wisdom, perdemos seguridad, we lose security, entramos en un ambiente de caos we get an atmosphere of chaos, y perdemos una guía moral constante para vivir. and we lose a constant moral of living. Job tiene esto claro.
Job has this very clear. Por eso Job es como una mina de oro en medio de rocas comunes. That's why Job is like a golden mine. Ahora, In the mine, yeah. la siguiente división es el clamor de Job por conocimiento. Now, the next section is Job's crying for understanding. Él reconoce que necesita información antes de continuar. He understands that he needs answers before moving forward. Leamos el verso 23. Let's read verse 23. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Lo que tiene Job en mente What Job has in mind, es un derecho del hombre en cualquier tribunal. it is a human right in any court. Cualquier persona que está en los tribunales de esta tierra sabe que tiene derecho a eso. Anyone who has, disculpe, ¿cómo? Cualquier hombre Whichever human que esté en un tribunal de esta tierra who is in any court in this world sabe que tiene derecho a esto. understands they have a right to this, Que se le deje saber qué cargos se le imputan. to be informed of charges being brought against them. Aquí está en este dilema Job. Here, Job is in this dilemma. Él desconoce cuál es el problema con él. He does not know what is the issue with him. Él ha examinado conscientemente su corazón y no encuentra el error. He has examined his heart and cannot find any reason. En la comprensión teológica que le han dado sus amigos, In a theological understanding of his friends, en la misma que él ha analizado, even in his own self-examination, no ve cuál es su culpa. he does not see what is his guilt. Y todo lo que pudo haber encontrado, él lo había puesto en paz con Dios. And whatever he could find, he put it in peace before God. Y por eso es que se atreve a clamar, ¿pero qué he hecho? But that's why he dares to cry out and says, "What have I done? ¿En qué he ofendido, Señor? How have I offended you?" Y luego protesta por el silencio de Dios, And then he protests because of God's silence por su aparente enojo con él. and what seems to be God's anger towards him. Leamos versículos 24 al 27. Let's read 24 to 27. Mira lo que dice, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargos de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos trazando un límite para las plantas de mis pies. Lo único que se le ocurre pensar a Job es que Dios está volviendo atrás al tiempo de su juventud. The only thing Job can think of is that God is going back and bringing up past sins. ¿Acaso Dios está recogiendo los pecados de mi juventud? Is God picking up the sins of my youth? A pesar de que yo ya he ofrecido sacrificios de arrepentimiento por esto. Even though I have offered sacrifices for them to be delivered from them. Termina diciendo, y mi cuerpo, versículo 28, In verse 28, y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Vamos al capítulo 14. let's go to chapter 14. Entramos al capítulo 14 donde Job expone la impotencia y la desesperanza que tiene el hombre ante Dios. In this chapter, Job exposes the helplessness and the hopelessness of humanity before God first. Primero, porque el hombre es incapaz de controlar sus asuntos, no puede. First, because human beings are incapable of controlling their own affairs. Leamos, verso 1 y 2 dice, Let's read verse 1 to 2. el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y oye como la sombra y no permanece. Y dice Job que aún así Dios trae al hombre que es limitado e indefenso, And Job says, even so, God deals with limited and defenseless humans. un hombre que por naturaleza es víctima de las circunstancias As humans, victims of our circumstances, y lo juzga por cosas que él no puede evitar. and judges them for things that they cannot avoid. Ese es el sentido con que Job está hablando. This is Job's feeling as he speaks about it. No se está justificando porque
Él ha pedido perdón de todos sus casos. He's not justifying it because he's asked for forgiveness for all his cases. Él está declarando la incapacidad humana. He's speaking on about the human inability, Esa misma incapacidad por la que Jesús vino a morir por nosotros. the same inability of why the reason Jesus came to die for us, Porque éramos incapaces. because we were unable. Eso es lo que Job está diciendo. That's what Job is saying. Leamos versículos 5 al 6. Let's read verses 5 to 6. Dice, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser, entre tanto deseará como el jornalero su día. Es decir, Señor, este es un hecho. As you say, this is done. Es así. It's like this. El hombre es limitado. The man is limited. Y le pregunta, ¿qué puede hacer el hombre, Señor? So he asks, what can a human being do? Es víctima de lo que le sucede. He is a victim of what happens to him. Nació en una limitación de circunstancias. He is born into limited circumstances. Y eso es una realidad. And that's a reality. Después de Adán, todos nacimos con un limitante. Because after Adam, all were born with a limitation. Hmm? That's what I said, limitation. I should have a list. My bad. Nacimos con limitantes que no podemos desarrollar nosotros. We were born with limitation that we can't desarrollar? Resolverse. Resolve. Simplemente porque no tiene la capacidad de resolver todo. Somos finitos. Because we don't have the capability of solving everything because we're finite. Dejamos la eternidad. We leave eternity. Humanamente somos limitados. As humans, we are limited. Esta es la base de la súplica de Job. This is the foundation of Job's complaint. Ahora, la última parte de los versículos 7 al 12, Now, the final part of verses 7 and 12, leámoslo. let's read it. Dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, él percibe el agua, el que al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Aquí Job expresa la gran desesperación del hombre. And here Job is expressing the great frustration of man. Y quiero que tengamos en mente esto de muchas formas. And I want to keep this in mind in many ways. Mire, todo esto que empieza a hablar acá, Job, es reflejo de lo que es el pensamiento nuestro, humano. And what he is speaking on, he's reflecting a lot of the human thinking. Y esto es lo que lo hace tan maravilloso a la hora de entenderlo, mis hermanos. And this what makes this remarkable is that through it all, he is of his experience. Porque es a través de toda esta experiencia que Job está entendiendo lo que nunca había entendido. And it's all through the experiences that Job is coming to understand the things that he never understood before. Es a través de esta experiencia que él está pudiendo conocer a Dios. It's all through this that he's experiencing to understand and know God. Mientras tiene tiempo de meditar en la soberanía de Dios. Job is coming to know God as he meditates on God's sovereignty. Hermanos, así mismo nos sucede a nosotros. The same thing happens to all of us. Es cuando llegamos al límite de las circunstancias, It is when we reach our limit of that circumstance, donde comenzamos a evaluar y a reevaluarnos en muchas cosas que antes ni siquiera pensábamos. we begin to evaluate and reevaluate many things previously never thought we needed to consider. Es en el momento donde estamos casi asfixiados que empezamos a meditar
cómo entra el aire a los pulmones. It's at the very moment that we feel so like we're asphyxiated that we start understanding how the air goes into our lungs. Cosas que son tan naturales para nosotros, en el momento de la adversidad es donde empezamos a meditar cómo funciona esto. It's at the moment of that tribulation that we start to understand how these things actually start working. Porque Dios hace esto. How does God do this? Es allí donde comenzamos a reevaluarnos en muchas cosas, And that's when we start to evaluate ourselves in many things. en cosas que antes dejábamos pasar por alto. Things that we used to just ignore. Y esta es una de las cosas que hace más maravillosas el trato que Dios está teniendo con Job. And this is one of the things that makes job experiences remarkable. Y es igualmente maravilloso el trato que Dios permite con nosotros en ocasiones para que le conozcamos. And also makes it remarkable the experiences God allows us to go through those times so we may be able to know Him. Mi hermano, porque es en ese valle de la angustia Because it is in that valley of affliction donde nuestros ojos se hacen hambrientos por conocer a Dios. that our eyes grow more hungry to know God. Es en el valle de la desesperación donde nos damos cuenta que necesitamos algo que no tenemos. In those difficult valleys is that we need something when we never had them. Necesito una fuerza que no me pertenece a mí. I need a strength that never belonged to me. Los valles difíciles nos dejan una conciencia más clara de muchas cosas. Difficult valleys leave us with a clear awareness of many things. Gracias a Dios por los valles difíciles. Thank God for these difficult valleys. Creo que todos entendemos el significado, escúcheme, de estas frases. I believe we all have, we understand the meaning, but listen to these phrases that we already heard before. Aquí tengo algunas para ver si usted quizás se identifica. I have some here that I'm going to mention that maybe you may identify. Ojalá pudiera volver atrás y vivir de nuevo lo que viví. One of them is, I wish I can go back and live it again. Haría esto y no haría esto. I would do this and I would not do that. Si pudiera volver atrás sabiendo lo que sé ahora, If I can go back knowing what I know now, haría todas las cosas de una mejor manera. I would do things in a better way. No hubiera cometido ni tal, ni tal, ni tal error. I would not have made such and such and such mistakes. En ese tiempo no veía lo que veo hoy. Back then, I see what I did not see before. Si supiera lo que iba a ver hoy, If I already knew what I was going to see today, nunca hubiera llegado a ese lugar. I would never made it to that place. ¿Alguien le ha pasado aquí eso? ¿Alguna vez? Has anyone gone through that mindset before? Ever? Maravilloso el Señor. Marvelous is our Lord. Gracias a Dios, Ricky nunca le ha pasado. Thank God Ricky never could do that before. Creo que todos hemos orado sinceramente así al Señor. And I believe many of us have sincerely prayed like this before God. Creo que todo lo hemos hecho. I think we've all done it before. Señor, dame otra oportunidad. Lord, give me another opportunity. Ahora que he aprendido lo que debo saber, Now that I have learned what I needed to learn, dame otra oportunidad. give me another opportunity. Quiero hacer las cosas de una mejor manera. I want to do things in a better way. Creo que todos en algún momento lo hemos hecho. I think we've all done it before. Ese sentimiento es el que Job expresa aquí. This is the feeling that Job is expressing here. Y aún así, And, también reconoce que no se puede. and even so, he also recognizes that it cannot be done. Leamos el verso 10 al 12. Let's read verses 10 and 12. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Job enfrenta el gran dilema
que en diversas formas nosotros también vivimos. Job faces the great dilemma that we also live in different ways. Mire, la humanidad, nosotros tenemos una visión distorsionada de la vida. As humans, we have a distorted vision of what this life is. Nosotros no logramos dimensionar todas las cosas. We do not. ¿Cómo? Nosotros no logramos dimensionar todas las cosas. We're not capable of comprehending many things. Y erramos al solo apreciar la vida por un mismo canal. And Erramos, fallamos. we fail. Cuando Yeah, okay. The vemos channel. la vida por un solo canal. That we view life in this only one channel. ¿Cuál canal? What channel is this? El del ojo humano. Of the human eye. Y nuestro ojo es limitado. And our eye is very limited. Leamos del 13 al 17. Let's read the 13 and 16. Dice, oh, quien me viera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta que apaciguase tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos, pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Job pregunta aquí como por una especie de purgatorio. Job here expresses himself in a way that is very regulatory. Una oportunidad tuviera yo después de la muerte. If I had an opportunity after death. Mire, el límite del pensamiento de Job está al filo. Todos los rincones los ha recorrido. And it's that Job's thoughts are very much in the fine line. Cada rincón ha estado escudriñando. In each corner? He searched every corner. Y se pregunta si tendré opción de ser justificado. And he says, so I have the opportunity to be justified. De aquellos pecados que no alcancé a pedir perdón. From some certain sins I never reached to ask for forgiveness for. Mi único deseo es ser aceptado para estar delante de ti. And my only desire is for me to be accepted before you. ¿Habrá un lugar después de la muerte para pedirte perdón? Is there a place in death that I can go and seek for forgiveness for? Mira el conflicto de Job. Look at Job's conflict here. Buscar ser aceptado por Dios. Is to be he's seeking ways to be accepted by God. Le pregunto, ¿ese es nuestro conflicto? I want to ask you, is that our conflict? ¿Ese es el conflicto tuyo todos los días? Want me to answer that? Ajá. ¿O el mío? Certain times. ¿Ser aceptado por Dios? Will we accepted by God? Tengo esto, Señor. I have this, Lord. Necesito ser aceptado por ti. I need to be accepted by you. Hay una verdad que nos cubre. And there is a truth that covers us. Que en Cristo hemos sido aceptados. That by Christ we've been accepted. Pero quiero que exploremos esa verdad conforme a lo que está hablando Job. And I want us to explore that truth according to Job. Observemos cómo él concluye el versículo el capítulo del 18 al 22. And I want us to see how he concludes from the verses 18 and 22. Él dice, ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre será más fuerte que él y él se va demudará su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no los sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá de él su alma. Mire cómo él concluye el capítulo. Let's see how he concludes the chapter. De una forma muy vívida y hermosa, aquí Job In a vivid and beautiful way, nos demuestra lo que está mal en nuestra visión de la vida. he shows us what is wrong with our view of life. Preste atención. I want you to pay attention.
Job ve la vida como un hombre natural Job sees life as a natural human being, y la ve exactamente como el mundo la ve. and he sees it exactly the way the world sees it. Y aquí es donde radica el mayor error de todos los hombres, And this is where the great error of all people's lies, incluyendo de muchas formas a cada uno de nosotros. including many of us here. Vemos la vida solo en el ahora. We see life only in the present. Todo es para ahora. Everything is for now. Esta vida es lo más importante. This life is the most important thing. Aproveche el viaje, es solo una vez. Enjoy the ride. It only happens once. La razón por la que naciste es para sacarle provecho a esta experiencia. The reason you were born is to get the most out of this experience. Recuerde, nunca tendrá otra oportunidad. Remember, you will never have another opportunity. Eso lo repiten en todo lugar y de muchas formas. This is repeated everywhere and in many ways. Yo mismo lo escuché varias veces desde un púlpito que conocí. I've also heard it myself and several times from in the pulpit one time. Hay que disfrutar el paseíto. You have to enjoy this ride. Haciendo referencia a que solo hay una vida. References to the idea of there's only one life. Y que aquí es donde usted tiene que sacarle todo el provecho al máximo. And it's from here that you must get everything out of and everything that you can. Si va a vivir, viva con gusto y disfrute la vida. And if you're going to live with enjoyment and enjoy life. Si va a robar un banco, robe el más grande de una vez. If you're gonna rob a bank, rob the biggest bank. Hágalo mejor porque esta es su mejor vida aquí y ahora. Do the best that you can in this life here and now. Porque la vida es sabrosa y se va. Azúcar. Life is delightful, so enjoy it here. Very yummy. Very yummy. Don't ever do that again. Escúcheme bien, hermano. Escúcheme bien. And listen, Quiero que prestemos atención muy bien en esto. I wanted to understand something here. Porque esto cambia el paralelo de los hombres. Because this changes the parallel of man. Este es el mundo con su visión distorsionada de la vida, This is the world with a distorted view of life. que nos enfoca solo en el placer presente, It only focuses us on the present pleasure. porque nos dice siempre, nunca tendrás otra oportunidad. Because it says you will never have another opportunity. Nunca tendrás otro. Never will you have another one. Aún es por eso que se hace hasta difícil negarse a la comida. And that's why it's so different. Even now, it's difficult to deny food. La dependencia del ahora. The dependence of today. Ayunar no me gusta. To fast, I do not like. Como si se fuera a acabar la comida. Like if food was just gonna go ahead and disappear. Si no logras hoy, será demasiado tarde mañana. If you don't achieve it now, it will be too late tomorrow. Y esta filosofía torcida y errada del mundo And this twisted and mistaken philosophy of the world ha impregnado tanto la mente de los hombres has so deeply saturated the minds of people que aún los matrimonios han sufrido de este pensamiento. that even marriages suffer from this way of thinking. Por eso ha existido actualmente la pérdida de valores más grande en la tierra. That's why the loss of principles have lost in this world. Y es una de las principales razones por las que incluso parejas cristianas, And it's one of the main reasons that even Christian couples, donde se dice que habita Cristo, where they say that Jesus resides, llegan a separarse they end up separating. porque han creído en la fuerza de la mentira de este argumento y la han abrazado. Because they have believed in the power of this lie, and they've embraced it. Han creído que lo único que queda para que haya placer y disfrute de la vida They have accepted that the only thing that brings pleasure to this life es aprovechar solo el momento presente. is to only to enjoy this present life. Así que
si no me das satisfacción ahora, So if you don't bring satisfaction to me right now, terminaré y comenzaré de nuevo otro capítulo. I'll end it now and start a new chapter. Porque mi vida es ahora. Because my life is now. Y esto solamente haciéndolo en referencia a los matrimonios. And it's not just referencing to just marriages. Imagínense qué podemos decir de los más jóvenes. What we can also say of the young people Bajo la filosofía del engaño constante de esta tierra. from the deceitful philosophy of this present world. Y con el mal ejemplo que les está tocando ver comúnmente aún desde las iglesias. And it's seeing horrible examples, especially from the churches. Busque placer aquí y ahora como sea. Seek pleasure here and now and however you can. Si no te satisface, bótalo y comienza uno nuevo. If it doesn't satisfy you, throw it out and start over again. Debes disfrutarlo ya. You must enjoy it now. Esta es una visión distorsionada de la vida. This is a distorted and erroneous view of life. Es errónea. Is it erroneous? Erroneous? Y es una de las principales cosas que Dios le va a enseñar a Job And it's one of the main things that God's going to teach Job. y que nos va a revelar a nosotros en este libro. And he's going to reveal it to us in this book. Hay una visión distorsionada de la vida muy generalizada. There's a distorted view of this life in the very generalized way. Mire, si leemos toda la Biblia en su expresión, If we read the Bible in its full expression, la Biblia nos enseña que al hombre se le dio esta vida. the Bible teaches us that God gave men this life. Mira, Dios te dio tu vida, la que estás viviendo, God gave you the life that you're living como un tiempo de preparación para la vida eterna que te espera. as a time of preparation for the true life that awaits for you. Esta vida a todos se nos dio como el paso de preparación para una eternidad. This life was given to us as a training ground. Todos estamos en una escuela. All of us were in a school. El diseño del hombre está para la eternidad. The design of men is for eternity, Bien sea para la vida eterna o para la muerte eterna. it's either for the eternal life or for the eternal death. Pero todos los hombres volverán a ese diseño que Dios hizo. But every man will return back to the design God has made. A todos To everyone. se nos dio participación en nuestra vida para cultivar nuestro futuro. He has given us participation in order to cultivate our future. Mire, comparemos la visión de Job sobre la vida. ¿Cómo? Comparemos la Oh, okay. visión que tiene Job sobre la vida Let's compare Job's view of life con la revelación que todos hemos leído en el Nuevo Testamento. with the revelation everyone has read in the New Testament. ¿Quiénes aquí no se han leído ya el Nuevo Testamento? Who here hasn't read the New Si Testament? usted lleva por lo menos un año de cristiano, ya con facilidad lo ha leído. If you lived 1 year of Christianity, you have easily just read the New Testament. Y vamos a comparar la visión que tiene Job And we'll compare to what the vision that Job has con la visión del Nuevo Testamento. with the vision of the New Testament. Si lo hace, fácilmente va a entender lo que le estoy diciendo. And if you do it, you're going to easily understand what I explained to you. Tenga memoria ahorita. Keep in mind right now, Recuerde la visión de todos los escritores del Nuevo Testamento sobre lo que hay más allá de la muerte. remember the vision of all the New Testament writers regarding what lies beyond death. No de algunos, Not just some, de todos. of all of them. Todo lo que describen Everything that they describe en el Nuevo Testamento, in the New Testament, hablando de lo que hay después de la muerte. describing what it is after death. Piense ahorita en cada carta que es guiada por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Think carefully about each letter that is guided by the Holy Spirit. ¿A qué apuntan? What do they point to? ¿A qué apuntan? To what they point to. Recuérdalo. Remember, Hagamos la lista. let's make a list. A una vida futura, To a future life,
a una gloria por venir, to a glory that's to come, a una esperanza más grande a la que hemos sido llamados, to a greater hope to which we have been called, a una gloria eterna por descubrir, to eternal glory yet to be discovered, a una vida abundante por recibir. to an abundant life that we're able to receive. Todos los escritores del Nuevo Testamento All the writers of the New Testament, tienen una visión de la vida como algo pasajero. they've all viewed this life as something that's just temporary. No hay eternidad aquí. There is no eternal life here. Lo que hay aquí es preparación. What is here is just preparation. La vida, los recursos, lo que tienes se te ha dado como parte de tu preparación. Your life and everything that you have has just been given to you for preparation. Dios nos ha dado participación en lo que cada uno va a lograr. God allowed us to participate in things that we're able to accomplish, Y cada uno de nosotros por medio de Cristo. and everything through the midst of Christ. En Apocalipsis vimos la visión errada que a veces tenemos de la eternidad. And the book of Revelation gives us La visión equivocada. the wrong vision of what eternal life is. Y yo les decía que de pequeño pensaba que en el cielo iba a estar día y noche cantando alabanzas. I thought like in the afterlife that I would be singing worship songs day and night, Por no entender el concepto de lo que es la alabanza y la adoración. but because of not understanding the concept of what is worship and praise. Y por eso es que le agradezco al Señor que nos ha puesto a estudiar el significado de lo que es la adoración. And that's why I'm grateful that God has placed us the opportunity to study what is worship. Porque aquí unos hablan inglés, otros español, otros chino. A lot of us here speak Spanish, English, and Chinese, Lo que quiera. whatever. Pero en el cielo, en la eternidad, habrá un solo lenguaje. But in eternity, it's only one language, Y el lenguaje es la adoración. and that language is worship. Y no tiene que ver con cánticos. And it has nothing to do with songs. Y hay muchas cosas por hacer en la eternidad. And there's a lot of things to do in the eternity. Hay toda una vida por desarrollar. There's a whole life that we need to develop. Todos los escritores del Nuevo Testamento apuntan a lo eterno. All the writers of the New Testament point towards the eternal. Y cuando miran esa vida que usted tanto y yo abrazamos, And look at all the life that all of us embrace and hug so dearly. dicen, eso es pasajero. It's saying that something just temporary. Y Jesús dice, And Jesus says eso es como la hierba que un día florece y el otro día se muere. that's something like the flower that one day is here and one day withers away. ¿Por qué se afligen? Then why are you so afflicted? Se da cuenta que tenemos a veces una visión errada. Do you see sometimes we have a very mistaken view? Mire, todo en el Nuevo Testamento, todos en el Nuevo Testamento anhelaban algo tan hermoso y tan glorioso, Everyone in the New Testament longed for something so beautiful, algo que vendría. something that will come. Y eso que anhelaban los ponía en una visión correcta. And everything that they were longing for, they'll put it in a vision, in a bright vision. Una coordenada correcta, Coordinada. una dirección correcta. A correct direction. Sus valores cambiaban, Their values changed. sus deseos cambiaban, Their desires changed. tenían fuerza frente a todo. They had a strength for everything. Nada los detenía, ni la muerte. Nothing detained them, not even death. Y a veces uno se le quiebra una uña. And a y, nail, y encima que va a volver a salir, ¿no? and a nail breaks and we start crying, even though it's going to grow out again. Ellos tenían una visión correcta. They had a correct vision. Ellos ya no se debían al mundo. They won't see themselves in the world. Ahora ellos se debían a Dios. Now they owe themselves to God. E increíblemente a veces unos sienten que más bien Dios les debe a ellos. It's more like God owes them instead sometimes.
Pero se infiltró la ciencia del pensamiento humanista a la iglesia. But the influence of humanistic thinking infiltrated the church Y todo se encerró en el placer de aquí y ahora. and locked it into the pleasure of here and now. Lo mismo que sufre el mundo. The same thing that the world suffers. Y por lo mismo que de alguna forma está sufriendo Job. And the same struggle that Job is experiencing Por el aquí y ahora. for there and now. Es por eso que con facilidad nosotros nos enojamos con nosotros mismos. That's why we easily become so angry with ourselves. Nos enojamos con la vida. We get angry with life. Y a veces hasta irracional y atrevidamente con Dios. And sometimes irrationally and boldly against God. Porque tenemos todo en mente, aquí y ahora. Because we believe that we must make it important decisions here and now. Pensamos que tenemos que tomar todas las decisiones importantes aquí y ahora. Because we have to make the right decisions here and now. Cuando somos inexpertos y no tenemos una visión completa. And then when we are so experienced and uninformed, Queremos tener todo en nuestra mano y tomar las decisiones correctas. we want to have everything at hand and take the right decisions. Y perdemos la visión bíblica del descanso. We lose the biblical vision of resting in God. Y perdemos aún las lecciones que debemos aprender aquí. And we lose the lessons that we're meant to learn there. Por el afán de que debo disfrutar todo bajo mi tiempo y mi capacidad. Because of the rush to enjoy life within our own time and ability. Porque la vida solo se trata de hoy. Because believing that life is only about today. Y se me va. And it leaves. ¿Cuántas veces desaprovechamos el aprender de Dios por esto? How many times have we wasted the opportunity to learn from God because of this? Y lo peor es que perdemos el ser recompensados por creer y esperar. And sometimes we lose by being rewarded by believing and waiting Por culpa de esta filosofía. because of the blame of this way of thinking. A través de cada trato, Dios quiere recompensar su labor sobre nosotros. Through every treatment, God wants to reward us according to our labors. Él no es injusto. He is not unjust. Él está preparando un pueblo santo y capaz. He is preparing a people of God that are holy and capable. Él está preparando gente con visión, hijos con visión. He's preparing people of vision, most importantly, children of vision. Pero ¿cuántas veces nos negamos a aprender de lo eterno por tener nuestros ojos puestos en el hoy? And even then, we refuse to learn from what the eternal because of the eyes are fixated of today. En el placer inmediato. As the quick, immediate pleasure. Y nos olvidamos de tener esto en mente. And we forget to have this in mind. Mañana todos seremos juzgados y premiados delante de un tribunal That one day we will be tried and judged in front of a court para poder tomar y entrar en el diseño original, in order to take of the original design, la vida eterna. which is eternal life. Fuimos hechos para la eternidad. We were made for eternity. Y esa eternidad se nos ha revelado en Jesús. And that eternity is revealed to us in Jesus. Y solo por Jesús podemos disfrutarla. And only through Jesus we can enjoy it. Hermanos, es tiempo de aprender. Brothers and sisters, it's time for us to learn. Hay vida después de aquí. There is life after this. La vida no se trata de este tiempo. Life is not about this time. Existe una eternidad a la que hemos sido llamados. Eternal life exists to which we are called to. Cuando nuestros ojos están en lo eterno, todos los pensamientos y las prioridades cambian. If our eyes are set in the eternal, our perspectives are changed. Porque nos damos cuenta que estamos siendo llamados calificados aquí. Because we understand that we're being called to be qualified. Quiero cerrar con esto, recordarle. And I want to close this by reminding you all. Escrito está, It is written muchos son los llamados y pocos los escogidos. that many are called, but few are chosen. Estamos siendo preparados y calificados. We are being prepared and then qualified.